Hey, estamos en esta serie que hemos llamado La verdadera razón para esta ocasión. Y la intención un poco es presentar un concepto y una idea que tiene que ver con que quizás hemos malentendido lo que realmente es el significado de la Navidad. ¿Ok? Ahora, para esto quiero que pensemos un poco en la Navidad. ¿Cuántos están ansiosos de que llegue la Navidad? A ver. Algunos están deprimidos, no compraron los regalos. Pero en fin, la realidad es que la Navidad es un tiempo increíble, ¿ok? A ver, memorias de la Navidad. ¿Se acuerdan de alguna Navidad específica? ¿Tiene alguna Navidad que tiene grabada en su cabecita? ¿Sí? ¿Alguna Navidad que quiere olvidar? Ya, yo también, ¿ok? Hay ciertas Navidades que están, para mí, en este caso particular, me recuerdo de una Navidad hace muchísimos años atrás. Yo era pequeño, tenía quizás 6, 7 años. Y algo que hacía era una tradición que mi abuelo, por parte de mi mamá, él hacía todos los años, es que iba de casa en casa por sus nietos y nos dejaba los regalos. Entonces, en mi casa, él llegó aproximadamente como a las 5:30, 6 de la tarde a dejarnos los regalos. Y yo estaba solo, ¿ok? Entonces, si usted es del sur, ¿okay? Perú, Chile, Argentina, sabe que durante este tiempo la Navidad para nosotros es verano. ¿Sabía usted eso? Me recuerdo el Santa Claus con el traje de Santa Claus, transpirando el pobre ya. Pero en fin, esas son las cosas que pasan en el sur de nuestro continente. Pero en fin, el punto es que él deja los regalos y como era de día, porque a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, es de día aún en el sur, él deja los regalos. Entonces uno de los regalos que era para mí era uno grande. ¡Oh! ¡Wow! Entonces yo estoy solo, mire, por alguna razón, 6, 7 años, por alguna razón nuestros padres nos dejaban solo en esos tiempos. ¡Wow! Hoy día los llevarían presos a los pobres, pero... yo estoy solo y mi abuelo me dice lo siguiente, y tengo grabado en mi cabeza lo que él me dice porque les voy a explicar un poco más adelante por qué, pero... Entonces él me dice lo siguiente, aquí están los regalos, no los abra hasta las 12. Ya, abuelo, adiós. Y abro el regalo, justo cuando se va y yo lo abro. Eso quiere decir que soy un pecador, ¿ya? De partida. Pero el punto es que este era el regalo. Les voy a mostrar una foto de mi regalo que me entregué. Yo le pongo saltarina, no sé cómo se llamará esto en verdad. ¿Okay? Era una pelota que tenía un disco en el medio y uno ponía los pies y tenía que saltar, ¿ok? Ese era el sistema. Entonces, estoy en la casa y trato de probarlo, pero dije, voy a salir afuera. Y más que nada quería salir afuera para lucirme. Mírenme, me regalaron mi saltarina, qué sé yo. Y voy afuera y me pongo a saltar. No habían pasado ni 5 minutos y se revienta esta cosa. Salté justo en un vidrio y lo cortó. Y no habían pasado ni 5 minutos. Quiero que recuerde eso porque yo hasta el día de hoy tengo un trauma. Yo veo esta foto y me... Ahora, miren, han pasado ya casi 40 años aproximadamente, y yo hasta el día de hoy me recuerdo los sucesos, cómo pasa la ocasión, porque esto tiene un sentido. Desde el punto de vista psicológico, esto se llama evento de impacto. ¿Okay? ¿Qué se refiere con un evento de impacto? Es que, por ejemplo, hay situaciones cuando nosotros experimentamos una situación dramática, una situación que queda marcada en nuestra mente a tal punto que es imposible olvidarnos. ¿Okay? Por ejemplo, yo les contaba a algunos en un estudio bíblico, yo me recuerdo exactamente el terremoto del 85 en Chile, por ejemplo. Yo me recuerdo de detalles, dónde estaba, dónde íbamos a ir, qué hora era. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son circunstancias que quedan grabadas en nuestra cabeza. Y quizás cada uno de los que estamos aquí, de alguna manera u otra, tiene un evento de impacto que nos ha dejado marcado, que en cierta manera no lo hemos olvidado y está ahí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les planteo todo esto? Porque yo siento que hay un evento de esta magnitud que experimenta la nación de Israel y que tiene que ver con
este evento en particular que nosotros hoy día somos parte. Ha creado un impacto tal que hasta el día de hoy nosotros formamos parte de todo esto, ¿ok? Entonces, para que podamos introducir toda esta idea, pensemos un poco en cómo terminamos la semana pasada. Yo les compartía al final del mensaje cómo Dios mismo, en este minuto en donde el ser humano había caído en pecado, y si no fuiste parte del mensaje de la semana pasada, te animo a que lo puedas ver, porque es un poco el punto de partida para todo lo que hemos estado hablando. Pero cómo en este proceso Dios viene y dice lo siguiente, Génesis capítulo 3, versículo 15, Él dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y hablábamos un poco de que esta es una profecía donde Dios le está diciendo a la serpiente, a Satanás mismo: vas a ser derrotada. Las palabras de Dios son pronunciadas para darnos una esperanza de que llegaría un minuto que de la mujer, de la simiente de la mujer, vendría una bendición para nosotros. Ahora, la pregunta que tú y yo en este minuto deberíamos hacernos cuando se trata de esto es: ¿cómo? ¿Cómo va a ser esa bendición? Y esto es lo que quiero que podamos conversar hoy día. ¿Cómo se da toda esta bendición? La historia que se narra en este minuto es en el comienzo de todas las cosas, en el comienzo de la humanidad. Y si uno continúa leyendo el libro de Génesis, se da cuenta que hay generaciones que pasan donde de cierta manera se va apuntando a cierto lugar en donde llegamos a un hombre en particular, donde todo esto comienza a desarrollarse. Es como que de alguna otra manera Dios lo tenía en general, desde la mujer vendrá una descendencia, pero ahora lo pone en un individuo y en una familia en particular. Y eso lo encontramos en el libro en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 12. Se nos narra la historia de Abraham y dice así en el capítulo 12, versículo 1. Esperemos, a ver si pasa, a ver. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra o tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Fíjense que aquí hay una invitación que Dios está haciendo a Abraham para que él, en cierta manera, se encuentre con una promesa de Dios. ¿Ok? Y la invitación es esta: deja tu tierra, deja tu familia, deja a tus parientes y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Esta, en cierta manera, lo puse así, esta es una invitación a un paso de fe. Él tenía que tener la capacidad de entender de que Dios, en cierto modo, iba a llevarlo a un mejor lugar. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo, cuando Abraham recibe esta promesa, la tierra o la patria, en cierto modo, era un lugar de seguridad. Implicaba y significaba: esto es seguro. Más aún cuando tú estás rodeado de tu familia. Significaba protección. Los parientes, el hecho de estar rodeado con parientes, con familia, significaba protección, estabilidad. Y Dios le está invitando a que él salga de esa zona de confort y comience a dar un paso de fe, en este caso, a un lugar donde él le va a mostrar. Y Abraham tiene que creer que el lugar que Dios le va a mostrar es muchísimo mejor que el lugar donde él se encuentra en este minuto. Pero Dios no ha terminado ahí, le dice en el versículo 2 lo siguiente: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Fíjense que estas palabras son importantísimas. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y termina diciendo: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra. Y aquí hay una contradicción en términos conceptual. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, naciones, quiero que entienda esto, en estos tiempos naciones no bendecían a otras naciones. Esto es fundamental de entender, porque una nación lo que hacía cuando iba a otro lugar, los iba a esclavizar, los iba a destruir, los iba a hacer desaparecer, pero no los iba a bendecir.
Pero por otro lado, si nos salimos un poco de este mapa histórico en cierta manera y lo miramos desde hoy día 2023, nosotros podremos decir, ¿Dios cumplió su promesa con Abraham? Él fue famoso, hablamos de él, estamos hablando de él hoy día. Lo hizo próspero, fue una persona tremendamente rica en su tiempo, ¿ok? Tremendamente rica. Dios hizo una gran nación de él totalmente. Ahora, al observar este personaje, Abraham, nos damos cuenta que Abraham no tiene nada de especial. A veces nosotros hacemos de estos personajes individuos que están fuera de órbita, como que nosotros nunca los podemos alcanzar. Pero quiero que entienda esto, Abraham es igual que usted y que yo. ¿A qué me refiero con esto? Es que Abraham cometió un montón de errores. En un minuto su esposa le dice, acuéstate con mi concubina para que tengas un hijo, porque ellos habían recibido esta promesa de tener un hijo, pero tienen que meter las manos. Es como todos nosotros cuando sentimos que tenemos que ayudar a Dios. ¿Le ha pasado que tengo que ayudar a Dios? Y eso fue lo que hace Abraham y su esposa. Ayudan a Dios y tienen un hijo, Ismael. Y por causa de eso, esto crea un conflicto. ¿Por qué? Porque en un minuto, ¿qué pasa con Sara? Queda embarazada de verdad. Y ya Sara no quería a este niño en su casa y los echan. La división que se crea familiares. ¿Usted piensa que en su casa hay problemas? ¿Usted cree que su familia tiene drama? Lea la Biblia. O sea, no se va a dar cuenta de que, claro, el Isaac, el hijo prometido, no era, en Chile decimos, no era de los trigos muy buenos. ¿Qué quiere decir esto? Que no, tan bueno no era. Inocente se veía el hombrecillo, pero Dios mío. En una de esas, nos cuenta, usted lo puede leer esto, él viaja a Egipto y está tan asustado que le dice a su esposa, mi amor, quiero que se imagine esto, la esposa, mi amor, no voy a decir que usted es mi esposa, ¿ya? Voy a decir que es mi hermana, porque en una de esas tengo que resguardarme, que se la lleven a usted, pero yo me quedo a salvo. ¿Qué esposo? ¿Ah? Para que entienda que estos no son grandes personajes, ¿ok? La disfuncionalidad que había cuando tienen sus dos hijos enemigos entre sí, pelean entre sí. Jacob quiere la bendición de su hermano, engaña a su hermano, engaña a su padre. Por causa de esto, y si usted ha leído la historia, quiero animar, estoy pasando de una manera tremendamente rápida a través de esta historia bíblica, pero si usted lee la historia, por causa de que Jacob engaña a su padre, él es engañado por su padrastro, por su suegro. Imagínense la disfuncionalidad que existía aquí. No solamente eso, sino que estos hijos, 12 hijos tiene, porque Dios mío, estas esposas que le salieron, y esa va a ser un mensaje para otra. Mira con quién te casas y te diré cómo va a terminar. No. Pero mi punto es que 12 hijos tiene, y no vamos a hablar de la esposa, ya dije, pero estos hijos se peleaban entre sí. Estaban enojados con uno que era el preferido, José, y quizás tú has leído la historia, lo que le pasa a José es vendido. Pero en esto hay algo bien particular que a mí me llama la atención cuando miro y observo la historia de José, porque si tú lees todo el proceso que él atraviesa, él llega a Egipto y una y otra vez se nos dice que Dios estaba con José. Es más, de hecho, José es un tipo de Jesucristo, al punto de que cuando José se levanta y es el segundo de Faraón, fíjense en esto, creo que piensen en esto. José logra bendecir a la nación de Egipto y a las naciones vecinas. Una tipología, en cierta manera, de lo que Dios había prometido a Abraham, que haría esta simiente que vendría un día. Porque esa no era la real bendición. Ahora, cuando José se levanta como este gobernador en este lugar de Egipto, trae a su familia y ellos se establecen aquí, y aquí ellos en verdad se convierten en una gran nación. Al punto de que los egipcios le temían y los esclavizan por 400 años. Es una situación compleja. ¿Por qué? Porque Israel está sufriendo y ellos comienzan a clamar para que Dios los libere. ¿Y qué hace Dios? Levanta un libertador. ¿Y cómo se llamaba él?
Moisés. Moisés es el libertador que Dios levanta para rescatar a ya no una familia, sino a esta nación. Y Dios de alguna u otra manera usa a toda esta circunstancia para exponerse a su pueblo. Y si tú quizás has leído la historia, te das cuenta que Egipto, por causa de el corazón duro de Faraón, atraviesa por 10 plagas que terminan con la muerte de los primogénitos, de los primeros nacidos. Ahora, ese es el minuto en donde esta nación sale a recibir la bendición que Dios tenía para ellos, la tierra prometida. Pero quiero que piensen en esto. ¿Cómo termina Egipto? En ese minuto. ¿Bendecida? No. Termina en desastre. Con el único deseo de no querer saber nunca más de esta nación. Y cuando el pueblo de Israel se va en este proceso de querer empezar su nueva historia y su nueva travesía, llegan a un punto donde Dios empieza a cumplir cada una de estas cosas que Él tenía para ellos. Después de 2 años, piensen esto, 2 años de haber salido de Egipto, Dios les da la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero por causa de su falta de fe, de no creer lo que Dios podía hacer, se pierden la posibilidad y tienen que vagar en el desierto por 40 años. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de bendición es esa? ¿Cómo Dios no pudo bendecirlo y ayudarlo en un tiempo como este? 40 años donde una generación entera muere. Y luego quizás tú has leído la historia y llega el minuto donde se levanta Josué, el conquistador, y comienza a establecerlos en la tierra prometida, donde ellos en verdad logran posicionarse como una nación potente, una nación poderosa. Y de verdad que se veían muy bendecidos, prósperos. Pero pensemos en esto, las naciones alrededor, las naciones que vivían en la tierra prometida, no pensaban lo mismo. Al contrario, muchas desaparecieron, sufrieron el escarnio de la conquista de Israel. 1000 años después, desde el minuto en que se había hecho esta promesa, la promesa de Dios a Abraham, 1000 años después llega un punto particular en la historia de esta nación que es considerada y se llama la era de los reyes. Y la era de los reyes es cuando se establecen individuos particulares. Y el primer rey, el rey Saúl, un hombre que aparentemente frente a la nación se veía como, wow, mira, tiene el físico, tiene el look, tiene el corte de pelo. Cuando el viento sopla, pareciera que lo hiciera ver más hermoso, una cosa así. Y en cierto modo, este rey, en vez de estar preocupado de bendecir a la nación, en vez de estar preocupado de bendecir a las naciones vecinas, lo que estaba preocupado era de atrapar a su enemigo. Lo único que estaba, en cierta manera, centrado era de encontrar a este hombre quien había sido su mano derecha. Un pastor de ovejas llamado David. Y quizás tú conoces la historia, por causa de esto él muere en su minuto y Dios levanta a este hombre, David, que era conforme a su corazón. Y Dios de hecho le hace una promesa: a través de ti va a venir un rey que va a tener el reino para siempre. Pero nuevamente quiero que entienda esto, porque cuando David toma control, la nación de Israel prospera de una manera increíble y crece de una manera poderosa. Se establece como un reino firme. Y luego de eso nace su hijo Salomón, y quizás tú conoces la historia de Salomón, un hombre tremendamente sabio, que lleva una prosperidad increíble. De hecho, en el tiempo de Salomón no existía la gente pobre. La gente que hacía trabajos duros eran las personas de otras naciones. Y de cierto modo, cuando ellos experimentaron todo este apogeo cultural, financiero, económico, las demás naciones sufrían por causa de ellos.
Ahora, en cierto punto Salomón se le ocurre una idea. Bueno, voy a hacer estrategias con otros reyes. Y en esta estrategia él dice, bueno, me voy a casar con las hijas de los reyes que están a mi alrededor para hacer alianzas. Porque esto era lo normal, esto era lo común, esto era la manera en que tú establecías estas relaciones. Y cuando esto sucede, él cae en idolatría. Le hace templos para sus ídolos a cada una de sus esposas. ¿Y cómo termina él? De rodillas adorando a ídolos. Wow. Y aquí viene un castigo para Israel y un castigo para David. El reino se divide en dos. Israel termina dividido a 10 tribus en un lado, 2 tribus en otro. El reino del norte y el reino del sur. Y en este punto, cuando este reino se divide, uno podría preguntarse esto: ¿dónde está la bendición o la promesa de bendición? ¿Dónde está? ¿Por qué Dios nos resguardó? ¿Por qué Dios no guardó durante este tiempo a esta nación? Y en este proceso se levanta un hombre llamado Jeroboam en el reino del norte, que lleva a Israel a este reino, a una completa caída idolátrica, donde terminan quemando a los bebés en el altar de Baal. Imagínense la corrupción en la cual cayeron. Entre estas dos naciones hermanas se peleaban entre sí. Y Dios una y otra vez enviaba profetas para que los pudieran animar, para que los pudieran devolver al camino, para que en cierta manera pudiesen tomar la decisión de cambiar y devolver sus corazones a Dios. Pero la nación pensaba que ellos sabían mejor. Ellos de alguna otra manera decían: nosotros sabemos cuál es la bendición que debemos conseguir. Y en este tiempo de desastre, en este tiempo de dolor, en este tiempo de perdición, un profeta llamado Isaías dice unas palabras que son difíciles de entender, sobre todo en este tiempo. Isaías 49, versículo 6 dice: y te haré, refiriéndose a Israel, te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿De qué está hablando Dios? ¿A qué se está refiriendo con todo esto? ¿Sabe por qué? Porque en ciertos minutos este reino del norte se apartó tanto de Dios que Dios lo hace desaparecer completamente. Y el reino del sur, el reino de Judá, tan lejos no estaba. Hasta cierto punto, estos cayeron en la misma idolatría, en el mismo pecado. Y cuando ya no era el tiempo, se levanta un imperio, el imperio babilónico, que viene y arrasó con todo lo que había en ese tiempo. Y cuando estaba en esa decadencia, uno se podría preguntar: ¿cómo pueden ser luz? ¿Cómo pueden ser luz para otras naciones cuando están siendo atacados, cuando están divididos, cuando están completamente apartados? ¿Cómo pueden ser luz? Hubo un remanente que fue llevado a Babilonia y que vivieron exiliados por 70 años. 70 años perdidos. Pero llegó un minuto, porque Dios había prometido que volverían. Después de 70 años, vuelven a Israel, vuelven a la tierra prometida y comienzan a levantar las murallas, comienzan a levantar el templo y comienzan a asegurarse de una cosa en particular: no hagamos lo mismo que hicieron nuestros padres, no caigamos en las mismas circunstancias que cayeron nuestros padres, hagamos lo que es necesario y trataron de establecer los festivales correspondientes, de seguir la ley al pie de la letra. Y cuando están en esta bonanza de renacimiento y de restablecerse nuevamente, después de aproximadamente 1700 años desde que Abraham había recibido esta promesa, se levanta un profeta que dice algo interesantísimo en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Estoy por enviarles al profeta Elías,
Antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Y quizás tú dices, ¿quién es Elías? Elías fue un profeta que existió en los tiempos donde estos reinos estaban divididos, que fue poderosamente usado por Dios, hizo milagros increíbles, pero algo particular que pasa con él es que él no muere, sino que es arrebatado al cielo. Y Dios está diciéndole, ok, va a venir el día del Señor, y el día del Señor tiene un significado, va a venir un Mesías, un libertador. Y esa promesa, en cierta manera, Él está diciendo, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando llegue Elías. Elías va a venir, y antes que llegue el Mesías prometido, va a venir Elías y va a llevar a todos a reconciliarse. Dios estaba haciendo una promesa. En cierta manera, Dios le está diciendo a la nación de Israel, la bendición para Israel está por venir. Esperen, está ahí. Ahora yo no sé usted, pero muchas veces cuando nosotros se nos hacen promesas, comenzamos a idealizarlas. Si mi novio o mi novia me dice, para las mujeres quizás, si mi novio me dice, tengo algo para ti, ¿me tiene un anillo? Idealizamos, ¿cierto? Si mi esposa me escribe y me dice, tengo algo especial para ti, Dios mío, ¿qué me tengo que ir? ¿Tengo que irme temprano hoy día? Porque comenzamos a idealizar, quizás es simplemente que me tiene una cuenta que me tiene que entregar, pero yo lo idealizo, ¿cierto? Si eso lo hacemos todos, y esta nación cuando recibía cada una de estas promesas, estaba en la misma situación porque ellos comenzaron a idealizar a este libertador al punto de que en su mente era un líder político. Ellos esperaban a alguien que los pudiera poner en el mapa como una nación que estaría por sobre el resto de las naciones, y ellos podrían controlar a todas las naciones restantes. Levantarse como un imperio como nunca antes había existido. Y en términos generales, su visión de bendición pasaba por control. La manera en que ellos iban a ser bendecidos iba a ser tomar una posición como un imperio poderoso. En el tiempo en que Malaquías da esa profecía, Roma estaba recién naciendo, pero ya en los años que pasaron se establece como un imperio tremendamente poderoso. Y ellos en su mente estaban con esta idea de que el Mesías va a venir y nos va a liberar del yugo de Roma y nosotros vamos a ser libres. Tenían esta idea de un emperador, de un líder político que pudiera venir y destruir Roma y hacerlos una luz para el mundo. ¿Cómo? Tomando control político. Ahora quiero que piensen en esta pregunta: ¿cómo las naciones podrían ser bendecidas cuando iban a ser dominadas? Porque la promesa que Dios había hecho a Abraham en cierta manera era: a través de ti y de tu descendencia yo voy a bendecir a todas las naciones. ¿Cómo podría ser esa bendición con la idea que ellos tienen? Cuando hablamos de bendición, ellos están pensando en este líder político, en su posición dentro de la esfera de poder. El Mesías iba a venir a controlar y a dominar al resto de las naciones. Y si lo pensamos desde el minuto en que Abraham recibe la promesa hasta este punto que Malaquías habla, ¿sabe qué? Su descendencia no estaba siendo bendecida. Al contrario, los judíos estaban siendo subyugados por Roma. Las naciones de la tierra no estaban siendo bendecidas. ¿Cómo iban a ser bendecidas si ni siquiera podían salirse de este yugo opresor de Roma? Entonces, esto es interesante que lo podamos pensar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando uno mira esta línea no logra entender lo que todo esto significa. Pero Pablo, él años después de haber venido Jesucristo a la tierra, él escribe unas palabras mirando toda esta historia
Y él dice algo tremendamente interesante. Mire, en Gálatas 4:4 él dice, pero cuando se cumplió el plazo. Y aquí hay una indicación que es muy importante, que no la podemos perder. Aquí hay una idea que Pablo nos quiere hacer ver y que quiero que tú y yo entendamos, porque, claro, en el minuto en que Malaquías había dicho que el profeta Elías vendría, esa fue la última vez que Dios había hablado hasta que Cristo llegó. 300 años habían pasado. Y Pablo nos está diciendo, al mirar toda esta historia, nos está diciendo cuando se cumplió ese plazo. ¿Había un plazo? Sí, había un plazo. ¿Por qué? Porque había un plan. Dios tenía un plan. Y a pesar de que cientos de años habían pasado, a pesar de que era difícil cómo esto se iba a llevar a cabo, y Pablo logra comprender y nos recuerda a nosotros también que en medio de distintas circunstancias Dios tiene un plan. Y me gusta cómo continúa, versículo 4. Pero cuando llegó el tiempo o el plazo indicado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Wow. Cuando llegó el tiempo perfecto, Dios había enviado a su Hijo. Porque Él tenía un plan para bendecirnos. Para cumplir esa promesa que Él había hecho a Abraham hace 2000 años antes de que llegara Cristo. Y esa noche llegó. Lucas nos dice el anuncio a la madre de Jesús, María, en el capítulo 1. Versículo 30, no tengas miedo, María. Dios ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será, continúa, Él será un gran hombre. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Había llegado el minuto cuando se había cumplido el tiempo perfecto. El ángel anunciaba la llegada del Salvador del mundo. Y la promesa que Dios había hecho 2000 años antes de esa llegada se cumplía. Entonces nuevamente quiero que piensen en esto. ¿Por qué nació ese bebé? Su llegada para ti y para mí tiene un significado de una promesa hecha hace 4000 años atrás a un hombre llamado Abraham. Una promesa de que a través de él vendría una bendición. Una promesa a un hombre que de edad avanzada tuvo el coraje de creerle a Dios y su fe fue contada en ese minuto. De dar un paso de fe, de salir de su tierra, de salir de su parentela. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa y le había dicho, yo te voy a bendecir a ti y a través de ti voy a bendecir a las naciones de la tierra. Amén. Quiero que entienda esto. Es la bendición de Abraham para otras naciones. La bendición de Abraham para otras naciones era la llegada del Salvador del mundo. Esa era la bendición. No era una cuestión política, no era una cuestión social, no era una cuestión cultural, económica. El problema está en que muchísimas veces nosotros caemos en esta idea de crear expectativas con Dios. Quiero decirle lo siguiente, Dios tiene promesa de bendición para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros pensamos que esa bendición tiene que venir en cierto formato, de cierta manera. Y si no es así, entonces no la tomo. Dios ha sido claro y específico de cuál es su bendición. La bendición es esta. A través de Cristo nosotros tenemos vida y vida en abundancia.
Y no importa lo que pueda estar pasando alrededor de mí. No importa si yo estoy financieramente bien o financieramente mal. No importa lo que pueda estar pasando en el mundo, porque mi esperanza no está puesta en las cosas del mundo, está puesta en la bendición que se hizo hace 4000 años atrás a un hombre llamado Abraham. Y esa bendición hoy día yo la heredo a través de Cristo Jesús. Amén, así es. Esa bendición para nosotros es la verdadera razón para esta ocasión. Porque cuando ese bebé nació, se estaba llevando a cabo el cumplimiento de una bendición para toda la humanidad. Termino con esto porque el apóstol Pablo lo resume de una manera increíble. Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha, ¿qué? Dígalo. Bendecido. Dígalo con fuerza. ¿Nos ha qué? Bendecido. Con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Es por Cristo que somos bendecidos. Es por Cristo que yo puedo tener vida eterna. Es por Cristo, únicamente por Él, que yo encuentro salvación para mi vida. Sin Él estoy perdido. Sin Él estoy condenado. Sin Él esta ocasión no tiene ninguna razón. Y puedo experimentar su bendición. Mi invitación en esta hora es que podamos entender de que este plan que hace 4000 años atrás se dio, te incluía a ti. Te incluía a ti. Me incluía a mí. Y en este amor tan loco que es difícil de comprender, Jesucristo se hizo hombre para salvarnos, para entregarnos la bendición máxima, reconciliarnos con Dios, hacernos nuevas criaturas, llamarnos hijos, darnos una herencia y hacernos parte de su familia. Y aquí no hay más que dos opciones. O la tomas o la dejas. La invitación hoy es que tú la tomes. Cierra sus ojos. Hay alguien que hoy día está en este lugar quizás preguntándose, ¿esta bendición me incluye a mí? Sí, te incluye a ti. Quizás hay alguien en este lugar que está pensando, hey, yo necesito algo más porque he estado buscando en el mundo y estoy perdido y estoy cansado. Esta es la bendición que ha estado preparada desde la eternidad para ti. Si tú eres esa persona, si tú me estás viendo, quiero animarte que simplemente puedas abrir tu corazón a Cristo. Entregarle el control de tu vida a Él. Hacerlo el Señor y Rey de tu vida. Arrepentirte de tus pecados. Pedirle perdón e invitarlo a que Él viva en tu corazón. Señor, en esta hora simplemente nosotros tomamos esta bendición que ha estado para nosotros desde el comienzo del mundo. Nos hacemos, Señor, parte de lo que tú le prometiste a Abraham 4000 años atrás, Señor. Abrazamos la bendición de recibir a tu Hijo porque tu venida, Señor, era para salvarnos. Recordándonos, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de ti, Jesús. Señor, que esta bendición nos pueda envolver, que nos pueda abrazar, que nos pueda hacer ver, que pueda quitar esta escama de nuestros ojos. Que dejemos de buscar en el mundo lo que ha estado siempre frente a nosotros. La oferta de este regalo maravilloso
que se dio con su sangre, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar de que esta bendición es segura, es eterna y que nadie la puede robar. Nadie nos la puede quitar, Señor. Descansamos en ti. Señor, mi oración en esta hora es que tu bendición pueda reposar sobre cada uno de los que estamos aquí. Que esta semana, Señor, pueda ser bendecida. Que esta semana, Señor, podamos vivir y experimentar esta bendición que se dio a Abraham. Que podamos ser embajadores, que podamos ser luz a través de esta bendición para otros. En el nombre de Jesús. Levántanos de este tiempo, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen, demos un aplauso a nuestro Dios.